las redes sociales pues nos visitan, nos escriben. Nuevamente les enviamos un saludo muy fraternal desde este precioso lugar, desde el templo de Ciudad Quetzal. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar dando la segunda parte del tema que en la mañana lo empezamos, y vamos a tomarlo desde el mismo lugar, segundo libro de Reyes, el mismo capítulo número 5 y versículo número 1. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer desde el versículo número, gloria al nombre de Cristo, ahorita le digo, hermano. Aleluya. Segundo libro de los Reyes. Gloria al Señor. Capítulo número 5, vamos a leer desde el verso número 9. Desde ahí vamos a leer. Segundo libro de los Reyes 5, 9. Gloria al nombre del Señor. Usted lo va buscando y va alabando y glorificando el nombre del Señor. Y leemos la palabra del Señor para gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y con su carro, y se paró a la puerta o a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Gloria al nombre del Señor. Padre y buen Dios, en esta hora te adoramos, Señor, y te bendecimos, Señor eterno. Te adoramos y te damos gracias por la palabra que nos hablaste en la mañana, Señor. Pero esta tarde queremos que este mensaje, Señor, no podemos dejarlo inconcluso. Y queremos que en esta tarde nos vuelvas a hablar, por favor, por la necesidad que hay en nuestra alma, por la necesidad de ver las maravillas y la gloria de tu poder en esta hora de la tarde, Dios eterno. Te bendecimos, Señor, te adoramos y te damos gloria, Padre Santo. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, en esta hora, Jehová de los ejércitos. Bendice y fortalece nuestra alma para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Puede tomar su lugar, amado hermano, y queremos terminar el tema de esta mañana: la humillación, prueba de nuestra obediencia. Nosotros entendemos que en lo que hemos visto de la palabra de Dios, en lo que Dios nos hablaba en esta mañana, es que definitivamente Dios tiene un problema con aquellos que no comprenden lo que es la humillación verdadera. La humillación espiritual, dijimos que se compone del reconocimiento, en primer lugar, de nuestra necesidad de Dios. Esa humillación voluntaria, personal, espiritual, es, amado hermano, algo que nos hace entender que la arrogancia y el orgullo no van ligados a la palabra de Dios. Por otro lado, entendimos, que hay 2 tipos de humillación. La humillación personal, que es el reconocimiento de nuestra necesidad para quitar de nosotros muchas cosas que a Dios desagradan. La humillación que viene de parte de Dios es una humillación para doblegar el orgullo, para sacar de nosotros lo que a Dios no le agrada. Y la humildad, que la humildad es una virtud con la que el hombre viene a este mundo.
es algo interno, es algo que pertenece a nuestra figura, a nuestra forma de ser. Y eso, amado hermano, cuando la humildad va ligada al corazón del hombre, esa humildad se convierte en algo que el hombre, la mujer que lo posee, no puede sobresaltarse en el sentido vanidoso, vanaglorioso, arrogante de esta tierra, porque su corazón lo detiene, su corazón no le permite, su corazón no le deja, su corazón no está acostumbrado al enaltecimiento. Mire, en este mundo, amado hermano, hay muchos tipos de personas. Hay gente que le encanta que todo el mundo los vea, quieren ser el centro de atención siempre. Usted no se ha dado cuenta que hay gente que siempre son los primeros y siempre, amado hermano, quieren estar ahí al frente. Muchas veces lo hemos visto que hay gente que están hasta atrás, por ejemplo, en alguna actividad, y empiezan a meterse y a codear a quien tengan que codear con tal de estar al frente. Pero hay gente, amado hermano, que dicen: no, yo me aparto de eso, a mí no me gusta eso. Y prefieren ellos quedarse allá atrás solos, bendito sea el nombre del Señor, porque no les gusta ser el centro de atención. No les gusta, amado hermano, las cuestiones que este mundo, que las personas de este mundo pueden llegar a dar. Si algunos lo nombran, hermano, para ellos esa es la figura, eso es lo que ellos buscaban, eso es lo que ellos querían, que los nombraran, que los mencionaran, que su nombre saliera por las bocinas, que su nombre fuera puesto en alto, bendito sea Dios. Mientras que hay otros que eso no les interesa para nada. Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros vemos en la palabra del Señor y retomamos el ejemplo de Naamán definitivamente su corazón se había dañado por lo que poseía. Su corazón se había enaltecido por lo que le habían dado. Su corazón se había tergiversado y desviado del verdadero propósito de lo que Dios, en cierta manera, le había permitido a él. Nosotros vemos, amado, que una persona que carece de humildad y carece de Cristo en el corazón, carece del temor de Dios en su corazón. Mire, es triste decirlo, pero una cuestión material lo puede llegar a dañar. Lo puede llegar a hacerse sentir mejor que otros. Es como alguien que diga: mire, yo sí tengo para comprarme tal teléfono. Y ahí él lo anda luciendo y ahí lo anda sacando. No lo compró por necesidad, lo compró por simplemente el hecho de lucirlo, por el simple hecho de que lo vieran, que toda la gente le dijera: ¡hola, qué teléfono! ¡Hola, qué barbaridad! No hay otro quien lo tenga. Usted es el único de la colonia, es el único de la familia. Y el hombre se siente, amado hermano, como satisfecho por eso que hizo. Aunque, como le dije, aunque tenga una gran cola de deuda, aunque no haya pagado ni el 10%, pero todo mundo le está, como decimos aquí, le está endulzando el oído, chuleándole ese aparato feo. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted lo quiere ver desde esa manera, hay gente que no puede tener mayor cosa. Hay gente que tiene grandes cosas, y lo hablamos y lo dijimos, pero el corazón de ellos es un corazón noble, es un corazón sincero, es un corazón que reconoce que eso no viene de parte de él mismo, ni de aquel ni del otro, sino que eso viene de parte de Dios. Y cuando uno reconoce que las cosas que uno tiene, Dios se las ha dado, uno tiene que entender que así como Dios las dio, Dios también las puede quitar. Eso nos va a mantener en un estado de humillación continua, sabiendo que Dios dio, como dijo aquel hombre Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job era un hombre humilde,
Job era un hombre con posesiones. Ese sí era rico. Ese sí tenía posesiones. Ese hombre tenía tierras, ganados, sirvientes, tenía todo lo que quería. Pero el día que el diablo, que el Señor lo reprenda, hermano, ahí sí que podemos decir, invocó, intercedió él, el diablo, para destruir, para arruinar a Job, para hacerlo pedazos. Usted se da cuenta que Job mantuvo su postura de humildad. O sea, él reconoció que lo que tenía no era por su fuerza, por su gracia, por su mano, por su poder, sino que era Dios el que lo había alzado. Era Dios el que lo había levantado. Y hasta el mismo diablo, que el Señor lo reprenda, lo sabía. Porque dice, ¿acaso has bendecido a Job de balde? O sea, Dios sabía, el diablo, perdón, también sabía que este hombre no era cualquiera. Él entendía muy bien la postura de Job. Pero Job, hermano, tenía que ser probado en la prueba de fuego, en la prueba más difícil que cualquier hombre pueda llegar a pasar en la tierra. La enfermedad, la separación, la pérdida, la pobreza, la miseria, la ruina. Bendito sea Dios. El hombre llegó a estar, amado, arruinado, triste, enlutado y enfermo. Imagínense, hermanos, las tres cosas a las que el hombre le huye. Bendito sea Dios. El hombre le huye a la tristeza, a la pobreza y a la enfermedad. Alabado sea el nombre de Cristo. Y esas tres cosas le vinieron en junto a Job de un solo. Y eso hizo que él mantuviera su postura, mientras que la mujer no. A la mujer le afectó en manera grande, tal vez por la pérdida de sus hijos, tal vez por la pérdida de las cuestiones materiales, la pérdida de la comodidad. Porque cuando el hombre que no es sabido y no es, hermano, practicante de la humildad, le quitan algo, ese hombre brinca, esa mujer brinca. ¿Por qué usted cree, amado hermano, que en esta tierra hay tanta muerte sobre el mundo entero? Porque hay gente que hace el mal y hay gente que no se deja que le hagan el mal. Hay gente que no están dispuestos a soportar que otro le pase por encima. Bendito sea Dios. Usted se da cuenta que el hombre se arma con un fierro ahí en la cintura porque no está dispuesto a que nadie le levante la voz. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que vemos, amado hermano, gente que está discutiendo con otro y el otro en su corazón empieza a arder la ira, el enojo, la soberbia, la arrogancia, y saca la pistola, hermano, se enceguece un momento y ahí va. Después una familia enlutada y el otro a la cárcel. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas cosas? Porque simplemente el hombre, le pregunto, ¿por qué el hombre no puede simplemente darse la espalda e irse? ¿Por qué cuando lo están provocando, el hombre tiene que seguir esa provocación? O sea, hay gente que le gusta provocar, como decimos, le gusta sacar, le gusta buscar. Hay gente que le gusta raspar para ver si se saca la lotería o no. Alabado sea el nombre del Señor. Como aquella lotería vieja, el chacachaca. ¿Se acuerda del chacachaca? Así, hermano, le gusta rayar a ver si se sacó la lotería. Y hay gente que se la saca, pero la lotería, el premio es irse de una vez al agujero. Porque hay veces que no, la gente no sabe con quién se está metiendo. Y eso es el peligro de que nosotros nos dejemos llevar de nuestras emociones, de nuestro carácter. Si nosotros no hay humildad, hermano, nos vamos a poner taco a taco y saber con qué loco estamos tratando. Y eso es peligroso en la vida. Y por eso usted ve que después viene el lamento, porque hay gente que no puede contener la furia, no puede contener, hermano, el odio, no puede contener la violencia, la desesperación, el estrés, qué sé yo.
no lo puede contener y lo tiene que sacar. Y muchas veces toda esa ira, toda esa furia sale por el agujero de un 9 milímetros. Bendito sea el nombre del Señor. En eso nosotros tenemos que prestar mucha atención. Este hombre, a pesar que había sido golpeado, arruinado, hermano, hecho pedazos por todos lados, él mantuvo una postura de humildad. Él le dijo: mire, mujer, a usted le afecta eso, a usted le afecta aquello, a mí también, pero recuérdese que Dios fue el que lo dio y Dios mismo también lo quitó. Alabe el nombre de Jehová, bendiga el nombre de Jehová, adore a su Dios. Porque a Dios hay que adorarlo en toda hora, en todo momento. La Biblia dice: en todo dad gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que entender como la humildad. Mira, amado hermano, esa humildad fue la que Dios empezó a ver y dijo: oh, qué gran golpe para el diablo. Y después venía todo leñaseado el diablo y dijo: con este no puedo, con este no puedo. Es que Dios, mira, hermano, es que Dios sabe, Dios conoce cuando hay gente humilde. Cuando hay gente humilde, el diablo sabe que con eso no puede. Porque es gente humilde, es gente que ha reconocido que vinieron desnudos y, hermano, y regresarán desnudos. No dijo eso: desnudo salí del vientre de mi madre y así mismo volveré, nada me voy a llevar. Pero hay gente que quiere que hasta en la moto lo entierren. Hay gente que dice: entiérrenme con mis relojes, con mis mejores zapatos, con mis mejores cadenas. Hermano, y en la noche lo van a estar bolseando. ¿Sabe? Esa arrogancia que existe en muchos, esa falta, hermano, de conocimiento de la verdadera humildad. Porque la verdadera humildad es algo con lo que la persona vive continuamente. La persona que es humilde, hermano, le dicen: mire, vaya por allá, y le dan su medio plato medio lleno, mientras que a otro le dan lo grande. La persona humilde va y se lo come tranquilamente. Pero hay gente que se pone: mire, solo los puros pellejos del pollo me dieron. Me dieron un poquito de caldo, me dieron, mire, un café todo frío, y empieza a alegar y todo es un problema, hermano, para ellos. El humilde no. El humilde le digan: mire, siéntese a la mesa o siéntese en el piso, para él es lo mismo. Porque hay gente que siempre quiere estar a la mesa a la par de la autoridad, a la par del pastor, a la par del dueño, a la par del importante. ¿Para qué? Si el importante ahí es el Señor, no es el hombre. Bendito sea Dios. Ahí es donde tenemos que reconocer que Dios, hermano, ama. Por eso les decía a los fariseos: ustedes aman estar a la cabecera de las mesas. Ustedes buscan los lugares de honor. Ustedes buscan la honra de los hombres. Ustedes se ponen como que son allá en las esquinas con sus trajes ostentosos y caros, con esas filacterias, a que la gente los mira y les agachen la cabeza y les digan rabíes. Pero el Señor les dijo: ustedes son unos sepulcros blanqueados, por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de inmundicia. Mire, amado hermano, porque en ellos no había humildad. Aquel hijo de un carpintero les estaba enseñando una cátedra de humillación pública, y la gente decía: lo que nosotros queríamos decirle, se lo está diciendo el Señor. ¡Es maravilla! Porque ellos no le podían faltar el respeto a uno de esos religiosos. ¿Por qué? Porque esa gente brincaba. Porque esa gente rápido iban con las autoridades y nadie les podía faltar el respeto. Eso es lo que a ellos les gustaba, que todos rabí, y rabí, hasta se paraban y les daban chance: cómase mi plato, coma lo mejor, y les daban lo mejor y lo mejor, y se acostumbraron a engordar a esos individuos. Bendito sea Dios. Y por eso era que ellos, cuando vieron a aquel hombre humilde,
que preguntaron primero, ¿y este de dónde salió? Este es primo de Juan el Bautista, este viene de la misma raza esa, estos son de Galilea, estos son aquí, estos son de allá, estos son hijos del carpintero, hijos de allá, hermano, y empezaron a tildarlo, a señalarlo por lo que él era, pero esa era la forma humana del Señor. Bendito sea Cristo. Y mire que el orgulloso se va mucho por lo que ve, no por lo que hay más allá. El orgulloso nunca ve lo que hay más allá. Mire, por eso es de que hay gente que se ha dado unos golpazos en la cara, porque piensa que a quien le está hablando es a un cualquiera. Piensa que al que le está hablando es un simple mortal. Bendito sea Dios, porque hay hombres, amado hermano, que se visten como mendigos, como miserables, pero esos tienen más plata que cualquiera en esta tierra, hermano. Y la gente se burla, se ríe, pensando que ellos tienen. Bendito sea Dios. Cuántas equivocaciones hay en este mundo, hermano. Cuántas equivocaciones hay, porque los hombres humildes no necesitan ostentosidad. Ellos saben que eso no hace falta, eso no es necesario para la vida. Lo que se necesita verdaderamente es la paz de Cristo en el corazón, porque cuando hay paz de Dios en el corazón, no andamos nosotros afligidos ni preocupados. Sabemos, como la misma palabra del Señor dice, mirad las aves de los cielos, no trabajan, no hilan, pero Dios les da su comida. Los lirios de los valles, ni Salomón con su esplendor se vistió como uno de ellos. Y ustedes creen que Él no se va a hacer cargo de ustedes. Y ustedes piensan que Él se va a olvidar de sus pequeños. No, mi amado hermano. Jehová no se olvidará ni nunca de su pueblo, de su iglesia. Esa iglesia sencilla, esa iglesia humilde, esa iglesia que no anda con lujos, esa iglesia que no anda con ostentosidades, que si Dios le da algo, hermano, ¿en qué puedo servir? Hermano, ¿en qué puedo poner mi trabajo? Hermano, ¿en qué puedo ayudar? Hermano, aquí estoy. Pero hay gente, hermano, que hay que andarle chillando para que haga algo. Ay, hermano, por favor, hermano. Y el hermano, no, pastor, no insista, yo le dije que no. Al hermano, por favor, échenos la... No me insista, yo le dije que no. Hay gente rogada, hermano. Hay gente que le gusta eso, que le rueguen a ese miserable pedazo de barro. ¿Qué le va a andar mendigando uno, hermano? Eso no hay que mendigarle. ¿Sabe por qué? Porque el humilde es el que entiende. Es aquel que dice, yo pongo a mi servicio a los pies del Señor. Como dice el canto del pastor, lo poco que yo tengo, lo poco que yo sé, lo poco que yo puedo llegar a entender, lo pongo a tus pies. ¿Sabe por qué Dios tiene a veces en el ministerio? Y no lo digo por mí, lo digo por muchos compañeros, hermano. ¿Sabe por qué Dios tiene a muchos ahí en el ministerio y no a gente más capaz que ellos? Porque los que están ahí se supieron humillar delante de Dios. Es que esa es una de las realidades. Dios honra a los que le honran. Dios levanta a aquel que se humilla, aquel que su rostro lo pone en tierra para darle gracias a Dios, para bendecir el nombre del Señor. Naamán no entendía esto. Él no comprendía. Él estaba acostumbrado a que todo mundo, cuando él hiciera así, ya tenía 20 criados ahí. ¿Qué quiere? Quiere que le quitemos las uñas de los pies. Quiere que le rasuremos el bigote. ¿Qué quiere que le hagamos? Quiere piojito. Quiere que le rasquemos la espalda. Quiere uvas, quiere comer. ¿Qué quiere? El señor Naamán, a eso estaba acostumbrado el hombre. Pero cuando se topó con el Señor a través del profeta Eliseo, ese hombre recibió una lección de vida importante. Ese hombre se topó con un muro. Ese hombre se topó con una realidad tan difícil de entender para muchos, porque esos golpes de realidad que da la vida, que da el Señor al hombre que es orgulloso, esos golpes duelen. Esos golpes, cuando se asientan en la vida de una persona, esos golpes le dan un toque de realidad y lo bajan de ese sueño en el que tiene.
Por eso es que el humilde que vive abajo, el que está cerca de la tierra, y no lo digo por derrota, sino por humillación, amado hermano, ese que está cerca del polvo, que sus ojos están al cielo, pero su corazón está en la tierra, diciendo y refiriéndome en que su corazón sabe a dónde pertenece. Mire, ese hombre, esa mujer, ese hombre, esa persona no puede buscar siempre la ostentosidad sobre la tierra. Sabe, gloria al nombre del Señor, que por eso es que hay muchos que no se van a la obra, porque dicen, pastor, ¿y a dónde me van a mandar? Hay cama. Hay una bonita casa, tiene aire acondicionado, hay zancudos, hay culebras, hay moscas. ¿Qué hay? Porque es que si hay todo eso, yo soy muy delicado. ¡Cobardes! Porque el militar, hermano, ese no le preguntan, eso solo le dicen camine en línea recta y si hay un barranco lo baja, y si hay un peñasco lo sube, y si hay un lago lo cruza. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo tiene que hacer, porque eso le enseñan al soldado a humillarse. Mire, cuando yo estaba estudiando ahí, hermano, en esa academia militar, me acuerdo yo que llegaron unos de mis compañeros de mi promoción. Ay, hermano, de esos que tienen uñitas finas, de esos que, Dios guarde, así andan. Ahí, hermano, les pegaron una buena y les quitaron todas esas mañitas que muchos tenían. Ahí nos enseñaron, hermano, a comer hasta del piso, porque a veces llegaba el oficial, hermano, y pasaba revisando los platos de comida y veía que algunos, ay, no, es que yo no como arroz con recado, me hace mal. Ay, no le gusta a la nena, le decía, que le agarraban el plato y al piso, y lo agarraban del pelo, y decían, lámase eso ahí en el piso, y así le enseñaban a muchos, hermanos, llorando porque no se querían comer eso, pero del piso se lo comían, porque esa era la manera de doblegar, de enseñar, de adoctrinar el espíritu militar. El Señor tal vez no lo hace de esa manera, pero sí nos adoctrina espiritualmente fuerte, hermano. Nos enseña a que uno debe de comer, por así decirlo, lo que le pongan. Esa era una de las maneras, que debe de dormir donde le den, y que debe de hacer el trabajo en donde esté, sin importar si hay frío, sin importar si hay calor. Mire que a veces somos tan mentirosos para cantar, que a veces le decimos, Señor, yo iré, aunque sea por camino escabroso, y de su casa no quiere salir. Aunque sea, Señor, no importa si aguanto hambre, si aguanto frío, si aguanto esto, si aguanto aquello. En el cantito todo lo aguanta, el himnario todo lo aguanta. Vívalo, sea parte de eso, y se va a dar cuenta que ese canto, cuando uno lo vive, después uno tiene autoridad, por así decir, yo ya viví eso, y eso es una bendición. A veces estar ahí predicando sin haber comido nada, a veces estar ahí en la iglesia oyendo la palabra, sabiendo que en la casa no hay nada, sabiendo que en la casa no hay absolutamente nada, amado hermano. Mire, cuando uno pasa esas aflicciones económicas, uno viene a darse cuenta que realmente, mire, yo le digo algo, y se lo digo con mucho respeto a todos los hermanos que estamos aquí. Mi madre era una mujer económicamente acaudalada. Esa no era rica, esa era acaudalada, esa tenía, hermano. Y por eso fue que todos le quitaron. Y eso fue parte del plan de Dios, para que cuando mi madre muriera, yo me quedara sin nada. Ese era el plan de Dios, porque había un plan hacia mí. Yo entendí, yo dije, Señor, y muchos años, hermano, yo con ese pensamiento, pero ¿por qué si mi mamá tenía y por qué no me dejó nada? ¿Por qué yo no tengo nada? Y el Señor me decía, hermano, al corazón,
es que ahí es donde lo quiero probar. Ahí es donde lo voy a limpiar, porque yo también era de uñitas finas, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero en este camino el Señor me enseñó a quitar toda esa tela de juicio, esa tela prejuiciosa con la que muchos se mueven en el camino de Dios. ¿Y sabe por qué se mueven así? Porque nunca han padecido hambre, porque nunca han andado con el mismo par de zapatos todo el año, porque nunca han andado con los mismos calcetines todo el año. Bendito sea Dios, porque cuando llegan a su casa sabe que aunque sea poco, pero hay algo. Hay veces, hermano, que cuando llegábamos a la casa solo sabe lo que había para comer: puros besos y abrazos, porque no había más. Y con eso nos consolábamos con Elia. Venga, hermana Elizabeth, porque no había más. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Nos acostábamos con hambre y decía: Señor, gracias porque gracias, Señor. No puedo decir otra cosa, gracias. Y al otro día nos levantábamos y qué pedir si había de comer si no había nada. Lo mismo de ayer era hoy. Alabado sea el nombre de Cristo. Y así pasamos un año, hermano, con muchas precariedades, dificultades, con muchas situaciones difíciles. Por eso yo entiendo lo que es no tener. Como decía el apóstol Pablo, sé lo que es no tener y sé lo que es tener. Pero eso no movía el corazón del apóstol, eso no movía el corazón del hombre de Dios. Pero don Naamán, porque tenía general del rey de Siria, héroe de esta nación, puesto por el rey en lugar de honra. Y hasta la foto del hombre ahí abrazando un chucho, imagínense. Y ahí lo tenían en honra, los premios, las medallas, los reconocimientos. Eso, hermano, era el todo de Naamán. Pero el Señor lo quería humillar públicamente. Y no para mal, sino para bendecirlo, sino para sanarlo, sino para quitarle esa lepra de encima. Es que sabe que para quitarle la lepra del orgullo tenemos que ser sometidos al orden. El Señor le dijo a Naamán: si se mete, usted va a recibir la bendición, pero si no se mete, usted va a seguir con ese hediondez de la lepra encima. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué le tocaba? El Señor lo puso contra la espada y la pared. Y mire que cuando una persona no es humilde, empieza a hablar, empieza a quejarse. Y en la queja se enciende la ira. Y en la ira se ciega el hombre. Porque este hombre empezó a alegar: ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué yo? ¿Pero por qué este río sucio? ¿Pero por qué? ¿Por qué y por qué? Y se empezó a enojar. En lo que él pensaba y hablaba se enojaba y se encendía más su ira. Y ya se iba: prefiero estar leproso antes de humillarme, antes de meterme a ese río. Hay mucha gente que prefiere el orgullo y no someterse a los preceptos de Dios. Por eso es que la palabra, esta bendita palabra, es una palabra que nos incita, nos advierte y nos llama a la humillación. Mire, amado hermano, Proverbios 22:4, vea lo que dice. Este es el río de la palabra de Dios, pero este es un río de agua limpia, hermano. Este no es el Jordán, este es un río de agua limpia que nos purifica, que sana nuestros corazones. 22:4. Mire lo que dice: riquezas, honra y vida. Ay, no es eso lo que busca el hombre. Y mire lo que dice el Señor: riquezas, honra y vida son el pago de la humildad y del temor de Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Mire lo que da el Señor: riquezas, honra y vida. Esa es la remuneración, el pago, la retribución de ser humilde. Por eso es que este hombre, como él ya tenía riquezas, honra y vida, pero lo que no tenía era salud. No tenía salud. Entonces, ¿de qué servía la honra, la vida y el dinero si no se tiene salud? ¿De qué le sirve a la persona tener costales de dinero si se está muriendo sobre ellos? El dinero no puede sanar las enfermedades. Hermano, muchas veces la gente no entiende esto, que el mundo está tan perverso, tan asqueroso, tan sucio. Hermano, le voy a decir esto,
que la solución a las enfermedades hay, pero lo que pasa es de que las farmacéuticas ganan más enfermando a la gente. Y ahí está la gente consumiendo las medicinas. Es que esta medicina es buena, esta pastilla es buena. Nunca me curo, pero esta pastilla es buena. Es el negocio de la salud. Es el negocio de esos individuos. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, el Señor nos ha enseñado y nos ha dicho que nosotros, hermano, somos sanos en primer lugar por Él. Él es el que nos sana, Él es nuestro médico. Él es el que pone su mano de poder por nosotros. Pero el orgulloso, mire que me fui a hacer un tratamiento de una caries allá por el Herrera Gerandi. Cuando en esas, ¿cómo se llaman esos lugares donde los hacen más barato? ¿Cómo se llama, hermana Elisa? Los dispensarios, ahí se la sacan por 10 pesos. ¿Y cuánto le costó la extracción? 25,000 quetzales. Y Dios, por una muela toda picada. Con un martillo y un cincel se lo saca uno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero hay gente que le gusta esa ostentosidad. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, bendito sea el nombre de Cristo. Eso es parte de lo que representa el orgullo, hermano. Eso es parte del orgullo, de la vanidad, de la soberbia. Eso era Naamán. Naamán era un tremendo orgulloso, pero el Señor le había quitado la salud. Él no podía disfrutar de su honra, porque nadie salía a saludarlo, nadie podía abrazarlo, nadie podía besarlo, nadie podía estrecharle la mano, porque olía mal. Tenía dinero, era poderoso, pero hedía. Y sabe que así hay mucha gente que tienen mucho, pero nadie se le acerca. Y no es porque no se bañen, huela mal, no. Ese orgullo ingrato que tiene no deja que la gente se acerque. Hermano, es que hay gente demasiado orgullosa. Yo conocí a un pastor que él tenía su carrito viejo y él siempre nos contaba ese testimonio y decía: yo tenía mi carrito viejo. Y una vez un pastor con el que fuimos a predicar a una campaña él me dijo: hermano, deme jalón. Y yo le dije: con gusto, hermano. ¿Para dónde va? Para tal lugar, vámonos. Y lo subí en mi carrito viejo, dice el hermano, y se lo llevó al pastor allá. Gracias, pastor, que Dios lo bendiga. Con el tiempo se volvieron a juntar en otra campaña, y el otro al que le habían dado jalón ya había prosperado, ya tenía su buen carro. Pero esta vez el hermano con el que tenía el carrito viejo no llevaba carro, llevó en bus. Y vio al hermano y le dijo: ahí está el hermano, y hoy necesito yo del jalón. Y le dijo: hermano, perdone, usted no me podría dar un jalón. A ver sus zapatos, le dijo. ¿Por qué, hermano? Esos zapatos viejos no los subo yo al carro, me lo dejan lleno de lodo después y lo acabo de lavar, le dijo. Ay, mira cómo se va, hermano, Dios lo bendiga. Y lo dejó tirado. Hermano, cuando una persona es así, cuando una persona tiene eso, y yo lo vi varias veces, en muchos, hermanos, donde la persona iba contenta a subirse y ya estando sentado adelante, le decía: mira, bájate porque estás todo mojado y olés a sudor mojado, andate de aquí, le dijo. Así los trataba. Y ese era y se lo digo, y yo lo vi varias veces. Yo dije: santo Dios. Y me quedaba yo pensando en eso. Pero cuando él hablaba y predicaba de humildad, predicaba de esto. ¿Y quién le va a creer a eso? Y aunque fuera mi líder, ¿quién le va a creer a esas semejantes mentiras que está diciendo de ahí? Mire, porque esto que habla, hermano, lo que habla Proverbios, es que es sabio el humillarse. El que se humilla es sabio. El que se sabe humillar es sabio delante de Dios. Mateo 11:29. Mire el consejito que da el Señor. Mateo capítulo 11, versículo 29. Versículo 29 y 30. Mire lo que dice: alabado sea el nombre del Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended
de mí. Y el mismo Señor dijo que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y hay muchos que quieren ser como el Señor. Ay, yo por la gloria de Dios soy humilde. ¿Quién le va a creer eso? Para la gloria de Dios yo soy bien humilde. Vamos a ver si es cierto. ¿Sabe dónde se mira si la persona es humilde o no? Enojándolo. Usted sabía que ahí es donde la persona saca lo que verdaderamente siente. Cuando una persona no está enojada del todo, dice ciertas cosas que lastiman, que hieren, pero ahí. Pero cuando está verdaderamente furioso y saca todo eso, yo no sé para qué me casé con usted. Mejor es que usted estuvo en el mundo, le dice al pobre viejo, y el pobre viejo no. Mejor es que usted estuvo en el mundo, le dice el viejo a la vieja. Y la pobre vieja ahí toda, ¿me entiende? Toda triste. Hermano, porque esas palabras golpean. Porque cuando se enoja la persona es donde saca lo que verdaderamente guarda en el corazón. Ahí sí sale la verdad. Cuando dicen esas cosas, eso es la verdad. Eso es real. Eso es lo que verdaderamente la persona guarda en lo profundo del corazón. Por eso hay que tener cuidado del enojo y hay que medir nuestras palabras. Por eso la humildad es un, vamos a decirlo, es un, no es un termómetro. La humildad es como el repelente de todas esas palabras, hermano. Porque el Señor era tan humilde que la misma palabra del Señor dice que Él cerró su boca como cordero al matadero y no la abrió y no dijo nada. Dejó que hicieran con Él lo que quisieran y Él no dijo nada, a pesar de lo que le dijo a Pedro. Pedro, ¿por qué le quitaste la oreja a Malco? Usted no sabe, pues, Pedro, usted mismo dijo que yo era el Hijo de Dios. Ahorita yo puedo llamar 12 legiones de ángeles y arreglado el asunto. Pero no lo hago, Pedro, porque esto era necesario que pasara. El Señor se estaba humillando por la misma palabra que estaba escrita. Y es entonces donde Él mismo dice: aprendan de mí, lleven el yugo, aprendan a ser humildes y mansos de corazón. No una humildad fingida, porque hay muchos que fingen humildad, hermano. Fingen la humildad y ahí andan, y donde quiera que entran, ay Dios, pasitos que dan, y buenas tardes, y buenos días. Ahí Dios, enójenlos. Ni brincos de este tamaño pegan, hermano. Y tan humilde que se miraba, dice alguien por ahí. Y tan sencillo, tan humilde. El hombre, la mujer, enójenlos para ver si no. Eso es parte de la vida cristiana. Y nosotros tenemos que entender que la humildad, hermano, no es en la apariencia, en cómo usted saluda, cómo usted se viste, cómo usted anda, cómo usted habla. Ahí no se muestra la humildad. La humildad es algo que se lleva en lo profundo del corazón. El humilde es el que sabe oír y sabe reconocer cuando se equivoca, porque a veces nos cuesta reconocer nuestros errores y a veces como padres nos cuesta reconocer cuando a veces nuestros hijos tienen razón. Pero usted me está regañando injustamente, papá, porque yo no fui, fue mi hermano, fue aquel, fue el otro, y a mí me está cayendo. Y como ya no sabe qué decir, pues con usted me desquito. Ya para qué, hermano, ya lo arruinó todo. ¿Por qué no reconocer y decirle: no fuiste vos? No, discúlpame, hijo. Pero a veces nos cuesta bajarnos del trono del poder, nos cuesta bajarnos de la autoridad que tenemos, nos cuesta bajar ahí. Por eso es que hay muchos hombres y mujeres que tienen el título de pastor y porque creen que ya son pastores no se pueden humillar ante nadie. Ay, hermano, esa es la peor o el peor ministerio que una persona puede llegar a tener, que le dicen algo y ahí está: no, es que eso no es así, es que, y defienden su postura aunque esté equivocada. El orgulloso defiende su postura aunque esté equivocado. Mire, Saúl
Saúl se equivocó, pero él mantenía su postura terca, rebelde. Acab, otro orgulloso que le gustaba que lo adularan, que le dijeran un montón de cosas. Ve a la guerra, ve a la batalla, porque vencerás. Y el hombre se sentía grande a la par de Josafat. Pero Josafat le dijo: no, estos son mentirosos. Traiga un hombre de Dios, traiga uno que le diga la verdad. Y cuando llegó el que le dijo la verdad, el hombre se enojó. Ya vio, por eso es que no me gusta este, porque este solo mal me desea. No, mi señor, eso no es maldad, eso le está diciendo la verdad, le está abriendo los ojos, le está diciendo lo que le va a suceder. Pero Acab dice: no, ¿y sabe qué? Para no darle gusto a este hombre, miren la arrogancia de Acab, me voy a disfrazar para ir a la guerra. Y se disfrazó. Y ahí en la guerra, Sisac, si no estoy mal, no me acuerdo qué rey era, no me recuerdo el nombre del rey de Egipto, empezó a ver y dijo: yo solo miro a Josafat, pero con ese no tengo pleito. Yo con el que tengo pleito es con Acab. Y no miraba a Acab. ¿Y cómo lo iba a ver si estaba disfrazado el cobarde? Estaba escondiéndose. Alabado sea Dios. Y uno de los arqueros, hermano, de tanto estar así o saber que le pasó la frustración, y soltó el flechazo. Cuando esa flecha iba en alto, hermano, yo pienso que el Señor la agarró y dijo: de mí no te burlas acá, de mí ni tú ni nadie se burla. Y lo agarró, hermano, centrado donde le tenía que pegar. Cuando le pegó, sacaron a Acab herido. Yo pienso que a ese que soltó la flecha, hermano, ese día le dieron su recompensa por matar a ese sinvergüenza. Y Acab dijo: sáquenme de la batalla porque voy herido. Y se acabó la guerra, un solo muerto. Porque el Señor solo quería la cabeza de ese arrogante de Acab. No quería derramamiento de sangre, quería la cabeza de ese individuo, porque Dios lo había mostrado. Porque Acab le dijo: yo voy a regresar, no voy a hacer como tú quieres que suceda. ¿Y qué le dijo aquel hombre? Micaías: si tú regresas, Dios no ha hablado. Mi hermano, la arrogancia, ¿hasta dónde? Empieza como a contender con la voluntad de Dios. ¿Qué le costaba a Acab decir: bueno, Micaías, está bien, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿Qué debo de hacer? Yo le aseguro que Dios hubiera retractado y hubiera perdonado a ese hombre, pero él no se retractó, se disfrazó, se fue a meter a la guerra, a tentar al Dios del cielo y de la tierra, cuando ya había una amenaza, una contundente amenaza contra él. Mire, amado hermano, por eso es que cuando la persona no se sabe humillar delante de Dios, le pasan unas cosas y después la gente está: ay, pero ¿por qué me pasó esto? Ay, pero ¿por qué me pasó lo otro? Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Porque no se humilla, porque no sabe, amado hermano, orar y clamar y suplicarle a Dios misericordia. Vea lo que dice Primera de Corintios, Proverbios 18:12. Primero vamos a Proverbios 18:12. Gloria al nombre del Señor. Mire lo que dice la palabra: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. ¿Ve? Hay hombres que quieren primero ser exaltados sin primero ser abatidos. Nosotros como hijos de Dios primero pasamos el abatimiento, y abatimiento tremendo, hermano. Dichoso el hombre que es abatido por Dios, porque en el abatimiento vendrá la honra, vendrá la recompensa, porque ahí es donde el hombre reconoce su humanidad. Ahí es donde el hombre queda vulnerable. En el abatimiento es donde el hombre queda perplejo, donde el hombre no encuentra la salida, donde el hombre queda, hermano, turbado, donde el hombre queda ahí menguado, reconociendo que solo de parte de Dios es que puede venir el salir de esa situación. Mientras que cuando el hombre se eleva el corazón, empieza a subir como la espuma, y su corazón empieza a sentirse más, a sentirse poderoso. Ahí es donde está el error grande de nosotros, hermano. Por eso entiéndalo,
que a los que Dios va a bendecir económicamente, primero el Señor los hace pasar por unos vallecitos, hermano, por unos desiertos difíciles. Mire lo que le iba a dar a David: el reino, las posesiones, las riquezas, la victoria, la honra que le iba a dar Dios a David. Pero antes de dárselo, tenía que pasar por la criba, tenía que pasar por el horno de fuego llamado Saúl. Porque lo persiguió, lo anduvo persiguiendo, anduvo detrás de David por los puros celos y la pura envidia. Solo por eso se le metió un demonio y andaba ahí odiando, arrogante, gastando recursos del pueblo de Dios. Bendito sea el Señor. No sé si por 3 años lo persiguió. Y David corre de aquí, corre para allá, escóndese aquí, escóndese allá. Hermano, huyendo de ese hombre, terminó allá. Bendito sea Dios, en Adulam. ¿Se acuerda? Donde llegaron a David todos los endeudados, todos los afligidos, todos los que estaban igual que él. Pero todos esos Dios los levantó y los sacó de Adulam. ¿Sabe? Porque en cierta manera sí, en esa cueva de Adulam había amargura, había afrenta, había tristeza. Pero de ahí levantó Dios una guardia importante. De ahí levantó a uno de los reyes, hermanos, más grandes que Israel ha dado. Ese hombre que llevó a Israel a las victorias. Ese rey que derrotó y destruyó a los enemigos a su alrededor. Pero no se lo podía dar solo así. Lo tenía que procesar. Lo tenía que humillar. Mire, José, otro. José, amado hermano, un niño o un jovencito delicado. Un jovencito que el papá lo mimaba mucho. Un jovencito que tenía en su casa todo lo que quería. Y eso se había ganado el odio de sus hermanos. Se había ganado el enojo de sus hermanos por esa situación. Y sus hermanos, en la primera oportunidad que tuvieron, lo golpearon, lo vendieron, hermano, y le fueron a dar la queja al papá. Lo mató una bestia. Aquí está la túnica de colores. Ni eso dejaron que se llevara, hermano. ¿Ve usted hasta dónde Dios empieza a quitarle a muchos la túnica de colores que tienen? Porque a veces creemos, ay, mi túnica, ay, con lo que yo me cubran. Ese sarán viejo, hermano, un día se lo va a quitar el Señor de encima. Y lo va a dejar desnudo. Y lo va a mandar a esto. Y lo va a mandar allá. Y lo va a mandar a la persona a que se humille. Mire, este hombre de lejos veía, una vez se los hablé, de lejos veía a sus hermanos. Y tal vez los hermanos de lejos le decían, adiós, José, hasta nunca. No vuelva a asomar su carota fea por acá jamás. Mire hasta dónde, hermano. Y José, con eso en el corazón, llorando, triste, hermano, a saber qué le deparaba. Y llegó a la casa de Potifar, llegó a la cárcel. Llegó, amado hermano, ese hombre a las profundidades de la humillación. Él decía, ¿qué necesidad tengo yo de estar aquí? Si allá en mi casa mi padre, allá en la casa de mi papá había de todo. Pero mis hermanos hicieron esto contra mí. Bendito sea Dios. Pero ese hombre, José, se mantuvo firme. Se humilló. Después de ser el hijo del heredero, ahora era él el sirviente, el mozo de un hombre impío, de un hombre perverso, como lo fue este hombre, amado hermano, que lo compró. Alabado sea el nombre de Cristo. Y luego la mujer, y por eso lo mandaron más abajo de la humillación. Lo mandaron más al fondo de la humillación, al calabozo de por allá. Y ahí estuvo años, agarrando ceniza, agarrando, hermano, piojos, agarrando saber qué cosas, todo sucio, todo hediondo, peludo, hermano. Pero Dios estaba con él. Y de esa cueva lo sacó Dios. Y de esa cueva lo alzó Dios. Y de ese muladar lo alzó Dios. Y de ahí el Señor le dijo,
este se ha humillado por tantos años. Este ha aprendido a humillarse. Este ha aprendido a esperar en mí. Este ha aprendido a confiar en mí. Este sabe que ya no tiene esperanza. La única esperanza de él es la muerte o la libertad. Pero libre no puede ser porque está en la cárcel. Entonces la única esperanza de José era que Dios lo levantara. Pero Dios, hermano, le gusta. Y le digo le gusta en cierta manera, no de morbo, sino en una manera de prueba, en una manera de él mostrar, pero mostrarle al hombre mismo que el único que puede levantarlo del polvo es Dios. Y por eso lo hizo estar ahí en la cárcel y lo prosperó en la cárcel también. Que le tenían tal confianza que yo pienso que era el segundo al mando del carcelero. Haceme la campaña, José. Anda a revisar la prisión. Porque era un hombre humilde, era un hombre que había aprendido. Era un hombre santo. Era un hombre que se guardó para Dios. No le falló a Dios. Era un hombre que aprendió, amado hermano, a tener esa conciencia clara de las cosas. Estaba viendo la realidad. Él decía, aquí no soy nadie, aquí no valgo la pena, aquí no soy nada, no tengo valor en este lugar, soy un hombre mortal más. Aquí se acabó aquel Josecito de Jacob, se acabó aquel Josecito de mamá. Aquí no hay ese Josecito. El Señor le pegó una pulida, hermano, a ese hombre. Pero cuando lo levantó de ahí, cuando salió de ahí, cuando ese hombre fue grande en su corazón, él hasta perdonó a sus hermanos. ¿Quién tiene esa capacidad? Si hay gente que están peleando por un bendito terreno de 5x5, se están matando ya, hermanos, sacándose ahí, que ya dime que es mío, que el terreno es mío, que me lo dejó mi abuelito, que me lo dejó mi abuelita por un terreno miserable. Se están matando. Ese hombre no tenía nada. Bendito sea Dios. Mire cuánta gente le guarda rencor a su familia por lo que le han hecho. ¿Es usted capaz de perdonar a los que le han hecho mal? ¿Es capaz usted de perdonar a sus agresores? Somos capaces, hermano, de perdonar el mal que nos han hecho. Puede ser nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos. Bendito sea el nombre del Señor. Si somos capaces de eso, aunque por un momento los afligió, pero él se ha de haber sentido redarguido y dijo, no, ya basta de eso. Y cuando le dijo, ¿acaso no me reconocen ustedes? Y aquellos se quedaron. ¿Y quién eres? Soy José, soy su hermano. Cuando José se reveló a ellos, esos ingratos cayeron de rodillas diciendo, José, tantos años te lloramos, nos arrepentimos. Hermano, hubo una reconciliación terrible. ¿Por qué? Porque había humildad en ese lugar. Qué maravilloso es eso. La humildad es preciosa en este camino, hermano. Mire, por eso es que el humillarse en este tiempo es algo difícil para muchos, sobre todo por la conducta egoísta, caprichosa, orgullosa, vengativa, envidiosa que muchos tienen y muchos otros males que el hombre manifiesta muchas veces. Nuestra humillación se debe probar en obediencia y en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios. Y esta virtud del hombre se adquiere por amor a Dios y vivir en la obediencia de la palabra. Por eso es de que la humildad prueba si somos obedientes. Mire, qué pruebita más difícil esta, hermano. Esta es una de las pruebas más difíciles para cualquier ser humano. Para cualquiera. Para cualquier ser humano. Pero para los que estamos en Cristo. Por eso es que debemos de orar. Para que no se nos metan raíces de amargura al corazón. Para que no se nos metan al corazón, hermano, esas espinas que con el tiempo van a sacar raíces y van a ahogar lo bendito, lo puro, lo precioso de la palabra de Dios. No permita que el enemigo le meta pensamientos, que el enemigo desbarate lo que Dios quiere hacer con usted. Levántese, hermano, aprendamos a soltar el odio. Mire, perdone.
No olvide, si no quiere, pero perdone. Y si ya no quiere ver a la persona, nunca más la vea. Pero que su corazón esté limpio, que su corazón esté santificado y guardado por la humildad. Y si en algún momento ese que le hizo tanto mal llega arrastrándose delante de usted para pedirle un vaso de agua, ¿qué dice la Biblia? No se lo niegue. Atiéndalo. Eso es parte de nuestra humildad, hermano. Es algo con lo que tenemos que formar en el corazón. Póngase de pie en esta tarde y le vamos a dar gracias a Dios y le vamos a presentar a Dios este año de trabajo, hermano. Estamos terminando la primera jornada del día de la jornada dominical, la primera jornada dominical de este 2026, y queremos tomar este momento para presentarle a Dios lo que queremos, hermano, que Dios haga con nosotros este año. Cierre sus ojos y levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias por permitirnos llegar al final, Señor, de este segundo culto y de esta jornada dominical, Padre Santo. Delante de ti venimos en esta hora de la tarde a darte gracias, Señor, a pedirte que nos ayudes, que nos enseñes, que nos muestres, Señor, a vivir vidas santas, vidas humildes, vidas llenas de la gracia del Espíritu de Dios, vidas llenas del fortalecimiento en tu nombre, Padre. Ayúdanos a menguar. Por eso la Biblia dice: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Alabado sea el nombre del Señor. Ayúdanos a despojarnos de ese carácter que tanto nos ha afectado, de esa, Señor eterno, de esas actitudes que humillan a otros, que ofenden a otros, Padre. Delante de ti yo me acerco para darte gracias y presentarte este año de trabajo, este 2026, juntamente con esta iglesia. Delante de ti presentamos este año laboral, este año de búsqueda, este año de trabajo. Bendícenos este 2026, Padre. Bendícenos este año en curso. Anhelamos ver tu mano de gloria, anhelamos ver tu mano de poder. Respáldanos, Señor, visítanos, bendícenos, fortalécenos, Cristo de la gloria. Presentamos este año delante de ti y nos humillamos primeramente para que usted nos honre más adelante, Señor, en el nombre de Jesús.